días a todos, ¿cómo estamos? Feliz domingo, qué bueno verles ahí, Dino, familia Cribillero, pastores, Yoli querida y todos los que están ahí conectados. Estamos felices de poder estar volviendo a conectarnos como cada domingo, ¿no es cierto?, para poder adorar y poder recibir un poquito más del Señor. Así que mi deseo que el día de hoy el Señor nos pueda fortalecer, ¿no es cierto?, y podamos salir animados e inspirados de este domingo en familia. Así que sin más preámbulo, le voy a dar ahí el pase a David, a Meilín. Preparemos nuestros corazones para poder adorar al Señor. ¿Sí? Así es, gracias Eva por ese pase. Y gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí junto a nosotros. Es un agrado poder compartir estas canciones con ustedes. Y bueno, no solo para mostrar canciones, ¿no?, sino para poder adorar a nuestro Dios, que es a lo que nos venimos a reunir aquí. Y también para escuchar su voz más adelante. ¿Qué les parece si cerramos los ojos un momento y podemos orar? Señor, queremos agradecerte por este nuevo día que nos has dado, porque tenemos la oportunidad de reunirnos, porque tenemos quizás un lugar donde estar y tener una conexión, y tener una cámara o un audífono, Señor, y poder escuchar lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Señor, y para agradecerte queremos comenzar adorándote, Dios. Queremos comenzar reconociendo todo lo que tú eres, todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú creaste para nosotros, Señor. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos las cosas, los paisajes, los árboles, Señor, los animales, podemos pensar y recordar que todo eso, Señor, tú lo creaste solamente para nosotros, para que nosotros pudiéramos sobrevivir, para que nosotros pudiéramos conocer de ti, Señor, aún a través de tu creación. Dios, queremos adorarte, queremos alabarte en este día, queremos que toda distracción pueda salir de nuestro corazón, de nuestra mente, y que podamos concentrarnos, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Y con amor te cantamos esta canción. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formaron. Si los cielos se adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, de palabras fieles, tus hechos permanecerán. Cuando abres su boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con su hablar que dice vida a todo alrededor, que hace cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un trozo de tu amor. Si los cielos se obedecen, yo también
Si los cielos te alaban, si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos yo obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Eres quien salva, dice por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, de luz ese mundo murió. Con su hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotase, yo también. Tu misericordia dejó en la creación. Cada cera pinta el cuadro de mano. Si elegiste ser un cielo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para malos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues su gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Como tú lo harías una y otra vez. Pues su gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias, Señor, por este tiempo en que te adoramos. Queremos seguir cantándote, Dios, quién tú eres para nosotros. Lo grande que eres, Señor, y cómo te revelas en nuestra vida. Te adoramos, Padre, y te seguimos cantando. Te adora, Dios, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón te adora.
cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas canciones que nos permite cantarte, y porque aunque no somos merecedores de hacerlo, nos das la libertad de hacerlo, Padre. Dios, quédate con nosotros, habla a nuestro corazón, ayúdanos a escuchar tu voz, pero no solo escucharla en nuestra mente, sino también a practicarla, Padre, con las demás personas, contigo, en nuestras vidas, a diario, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por ese tiempo tan refrescante, ¿no es cierto?, de poder cantarle, adorarle, de poder adorarle. Yo no sé cuántos están agradecidos por la vida ahí de David y Meilín, que cada domingo nos conectan con el corazón del Señor, ¿no es cierto?, para poder estar allí en pie de guerra, ¿no es cierto?, en primera línea, adorando y bendiciendo al Señor. Bien, ahora vamos a pasar a un tiempo también muy especial, que es el tiempo de las ofrendas, de los diezmos, ¿no es cierto? Allí Coté y Gino nos van a ayudar en pantalla para poder poner los datos de transferencia, pero este tiempo de diezmo y ofrenda es un tiempo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, como un tiempo de adorar al Señor también. Mientras cantaba David y Meilín, se me venía esta frase que siempre solemos decir acerca de la adoración, que nosotros adoramos al Señor no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, ¿no es cierto? Y este momento de dar, de ser generosos, es un momento también de fe y de confianza en Dios. Así que yo quisiera animarnos a todos los que estamos aquí, oyentes, estamos conectados en el Zoom, a poder en un acto de fe, ya sea que tengas un poquito de ofrenda o mucha ofrenda, al Señor no le va a importar la cantidad, sino la fe y la confianza que estamos depositando en Él para seguir extendiendo su reino y también para poder trabajar en pos del templo, del local en Pirque, ¿no es cierto?, que están ahí los avances constructivos, ahí avanzando semana tras semana. Entonces, si en tu corazón está esto de decirle, Dios, yo quiero adorarte, tal vez no ha sido una buena semana, tal vez no estoy ganando lo que quisiera ganar, o tal vez no estoy pasando por un buen momento, pero yo te adoro, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres misericordioso. Si tú quieres hacer esto, entonces tómate ahí un tiempito para poder dar de manera generosa. Y permíteme también, por favor, orar y bendecir tu vida.
¿ok? Vamos a hablar un momentito. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno y fiel durante todo este tiempo, Señor. No solo con nosotros, no solo con cada familia representada aquí, Señor, sino también con nuestra iglesia, Señor. Tú has sido Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Y por eso te adoramos, Señor, por quien tú eres, Señor, por tu naturaleza divina, Señor. Gracias porque en las buenas y en las malas, tú siempre eres Dios y tú siempre estás presente obrando en nuestras vidas. Bendice al dador alegre, Señor, bendice a los que van a dar como un acto de fe, de confianza y de adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, por David y por Meilín, dice ahí la hermana Carmencita, que siempre que esté el Señor siempre guardando sus vidas. Perfecto. Bien, queridos, yo quiero compartir con ustedes una reflexión continuando nuestra serie de mensajes. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie que estamos compartiendo semanalmente? Jesús dice. Ahí le leí los labios a Gino también, ¿no es cierto?, a la hermana Yoli. Jesús dice. Y Jesús dice varias cosas en su palabra, en la Biblia, y encontramos muchas cosas. Pero el día de hoy yo quisiera poder compartir con ustedes un texto bíblico que está en Juan, capítulo 1, versículo 42. Vamos a abrir nuestras Biblias, allí donde estemos en casita, o en donde quiera que te encuentres. Enciende tu celu Biblia, o por favor, abramos nuestras Biblias, y yo voy a estar aquí leyendo mis notas. De repente me van a notar que estoy leyendo. Tranquilo, no se asusten, son mis notas. Juan 1:42, y vamos a leer de la traducción lenguaje actual. ¿Bien? Dice, entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Andrés era uno de los primeros discípulos, se encontró con Jesús y llevó a Simón a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas. Ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la historia o la vida. Me gustaría compartir con ustedes un poquito de Pedro, de lo que fue su vida aquí como seguidor de Jesús. Y he titulado también este mensaje, Jesús dice, tú eres Pedro, ¿no es cierto? Tú eres Cefas. Y vamos a ver qué significa eso también. Entonces, si me permiten un ratito orar antes de comenzar, por favor, y vamos a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Señor, honramos tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea soplando nuestras vidas, animando nuestros corazones, Señor, y que tus palabras puedan resonar en nuestro interior. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Jesús está diciendo, tú eres ahora Pedro. Tú antes te llamabas Simón, pero ahora te vas a llamar Cefas. Antes de arrancar con el mensaje, me gustaría un poco reforzar 3 pensamientos que acá tengo acerca de Jesús dice. Lo que Jesús dice es tan importante como lo que Jesús hace, ¿no es cierto? Estamos estudiando las palabras de Jesús, lo que Jesús estaba diciendo durante su ministerio aquí en la tierra, pero es interesante también tener conciencia de que tan importante como lo que Jesús dice, también es importante lo que Jesús hace. Y me encanta esta coherencia que vemos en nuestro Señor Jesús siempre, ¿no es cierto? El ser y el parecer. A Jesús decía una cosa, no sé si me entienden, pero al ratito después él ya la estaba practicando, él ya estaba poniendo en práctica las cosas que estaba enseñando. Por eso me encanta cuando Jesús dice vayan y hagan, o cuando Jesús dice sirvan o congréguense, porque lo que Jesús está diciendo es también lo que Jesús hacía. Él pasaba tiempo en la sinagoga, apartaba tiempos para orar y buscar del Señor. Él estaba, ¿no es cierto?, desarrollando la obra 24/7. Y como iglesia a veces tenemos brechas, ¿no es cierto? Y acá yo puse como iglesia, y vamos a hacer una autorreflexión un ratito antes de arrancar, ¿sí? Estamos siempre al debe muchas veces con nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque a veces estamos pregonando algo, pero nos está costando llevarlo a la práctica, ¿sí o no? No sé si me entienden. La iglesia desde afuera dicen son buenos para decir tantas cosas, pero a veces como que les cuesta un poco poder
y llevarlo a la práctica. Y esa brecha yo creo que es la que debemos de trabajar con paciencia y con confianza en el Señor. Y la buena noticia es que tenemos un ayudador, ¿no es cierto? Tenemos un ayudador que nos va a ayudar a poder vivir una buena vida cristiana. Y estoy hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 1:6, fíjense lo que dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Se fijan? Se dan cuenta un poco el rol protagonista que debe de jugar el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando existen estas brechas, cuando a veces nos sentimos, Señor, que estamos al debe con nuestra ciudad, estoy al debe con mis vecinos, estoy al debe con mi comunidad, pero no es en nuestras fuerzas, queridos, es en las fuerzas del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, es el Espíritu el que ahí nos ayuda a vivir una buena vida cristiana. ¿Ok? Y el Señor está entonces diciendo varias cosas, pero dice, tú ahora te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Pedro, ¿no es cierto? Y el nombre Pedro, estuve ahí leyendo, en arameos significa Cefas y en griego significa roca. ¿Está bien? Significa roca. Entonces tú ahora te vas a llamar roca. Y me estaba preguntando, ¿por qué el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón? ¿Qué necesidad, no es cierto, había en él de poder cambiarle el nombre a Simón? Es como si el Señor se encontrara un día con nosotros, yo sé, y busca Manu, ¿no es cierto? Tú ya no te vas a llamar Manu, ¿no? Ahora te vas a llamar, qué sé yo, Poncio te vas a llamar. O te vas a llamar, ahora no te van a decir Manu, te van a decir Manolo. Aunque yo sé que algunas personas a lo mejor alguna vez en su vida le han dicho Manolo, pero Jesús tenía estos encuentros, estaba reclutando a sus primeros discípulos. Ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro o Roca. ¿Se acuerdan también en el Antiguo Testamento? Hay varios ejemplos. Abraham por Abraham, ¿no es cierto? Le cambia el nombre. O Sara por Sarai, o Jacob por Israel. Y ahora Jesús se encuentra con Pedro, Andrés se lo lleva, se lo presenta a Jesús y dice, tú ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Roca. Y fíjense lo que aquí dice un comentario que estuve leyendo y que me parece muy interesante poder compartirlo con ustedes. Dice, al darle a Simón un nuevo nombre de Cefas o piedra, Jesús le dijo al hermano de Andrés en qué tipo de hombre sería transformado. O sea, en pocas palabras, Jesús le estaba marcando la pauta a Pedro, diciéndole, en este tipo de hombre tú te vas a convertir de ahora en adelante. Otros comentaristas dicen, cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba uno nuevo, generalmente era para establecer una nueva identidad, ¿no es cierto? Un nuevo renacer, una nueva identidad en Él, en Jesús, en nuestro Señor. Acá otro comentario dice que la Biblia no da sus razones, pero quizás era para hacerles saber que estaban destinados, estas personas seleccionadas por Jesús, escogidas por el Señor, para una nueva misión en la vida. Entonces el nuevo nombre, en este caso Cefas o roca o piedra, era una nueva manera de revelar el plan divino y también asegurarle a Pedro, el Señor le estaba asegurando, le estaba garantizando a Pedro que el plan de Dios se iba a cumplir en su vida. Y aquí yo quiero hacer el primer énfasis y ojalá se lo puedan grabar en sus corazones, queridos, los que están escuchando o los que van a escuchar. Cuando llegamos a Cristo, tenemos una nueva vida y con ello una nueva misión. Amén. Cuando llegamos a Cristo tenemos una nueva vida y con ello una nueva misión, la tarea evangelizadora. Tú y yo cuando llegamos al Señor Jesús, es cosa de hacer memoria. Acuérdate cómo llegaste cuando llegaste recién al Señor y llegamos con desórdenes en nuestras vidas, llegamos en vidas desordenadas, vidas de pecado, vidas a mal traer, y cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesús, Él nos da una nueva identidad. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora por la fe somos amigos de nuestro Señor Jesús. Y esa es
Esa es la gracia del Señor, esa es la tarea que el Señor y el Espíritu hacen en nuestros corazones. Ya no te vas a llamar Simón, ahora en adelante te vas a llamar Roca, te vas a llamar Pedro. Ahora tú tienes una nueva vida y con ello una nueva misión. Segunda de Corintios 5:17, me encanta lo que dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Dios ya no toma en cuenta nuestra vieja manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Amén. El Señor nos ha hecho comenzar una vida nueva, entonces ya no tenemos por qué, queridos, andar tratando de vivir como vivíamos antes. Ya no tenemos por qué estar en las misiones que solíamos andar antes en nuestra vida sin Cristo. Ahora nosotros nos llamamos Pedro, ¿no es cierto? Ahora nos llamamos Roca y tenemos una nueva identidad y con ello una nueva misión. ¿No es cierto? Cuando llegamos a Cristo, somos nuevas creaciones. Ya no más las cosas del pasado. Ya no más las viejas andanzas. El Señor te está llamando a vivir en lo nuevo que Él tiene para tu vida. Nuestra identidad no está definida por las cosas que hicimos ayer. Nuestra identidad, amados, está definido en nuestro encuentro con Jesús, en lo que Jesús dice, ¿no es cierto? Como la serie, en lo que Jesús dice acerca de nuestras vidas. Y el Señor ahora quiere darte un nuevo nombre el día de hoy. ¿No es cierto? El Señor quiere darte una nueva identidad y con ello una nueva misión. Alcanzar almas para Él. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Y Pedro estaba ahí, estaba feliz, yo creo, porque, no sé, sonó genial, o como dicen en Perú, sonó chévere, ahora me voy a llamar Piedra. Me voy a poner en mi nickname, yo creo que Pedro decía de Instagram, @piedra_2022. ¿No es cierto? Ese era su nickname ahora de Pedro en Instagram, ¿no es cierto? Y ahora todo el mundo le estaba diciendo, ya no más Simón, ahora tú te llamas Pedro, ¿no es cierto? Fíjense el énfasis o lo poderoso de tener un encuentro con el Señor Jesús o con las palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 16, verso 16. Aquí hay otro episodio entre Jesús y Pedro. Fíjense, Jesús estaba preguntándole a un grupo de sus seguidores en Mateo 16. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Jesús está preguntando. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, estamos hablando de Pedro, contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Y Jesús le respondió, bendito seas Pedro, hijo de Jonás. Jesús lo felicita, dice, porque no sabes esto por tu propia cuenta, le dice, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso ahora te llamaré Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Se dan cuenta? Pedro estaba operando y estaba viviendo y estaba hablando cosas que el Padre mismo le había revelado, el Padre que está en los cielos. Y a ti, Pedro, fíjense esto, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, le dice el Señor Jesús a Pedro, también Dios la permitirá. ¿Se dan cuenta de lo increíble y esta temporada que Pedro estaba viviendo? Jesús le dice, bendito seas, ¿no? Como que Jesús lo exalta, le da un feedback súper positivo a Pedro, hijo de Jonás. Y a nuestro Pedro yo creo que se le infló el pecho, ¿no es cierto? No, ahora yo soy el que habla de parte de Dios. Yo soy oyeron y yo creo que Pedro un poco estaban ahí con los discípulos y como que infló el pecho y dijo, yo soy ahora la piedra, ¿no es cierto? La piedra en donde el Señor va a construir la iglesia y ahora yo soy el ministro, ¿no es cierto? Y yo soy ahora el que habla directo con el cielo y yo creo que todos los discípulos ahí admirando a Pedro por lo que el Señor Jesús, fíjense, imagínense lo que el mismo Dios le acaba de decir a Pedro, le dijo cosas súper, súper bacanes. Y me imagino a Pedro súper confiado, ¿no es cierto? Y ahí nuestro Pedro se sintió confiado y confirmado por el mismo Jesús.
¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido en una temporada así, como seguidores de Jesús? Nos está yendo todo bien. Señor, tú me estás bendiciendo en el trabajo, en mis relaciones. Señor, me siento ungido, me siento poderoso, ¿no es cierto? Tengo ganas de poder soltar una palabra de ánimo para mi familia, para mis vecinos, a mis compañeros del trabajo. No, Señor, ¿sabes qué más? Yo voy a escribir una canción ahora mismo. ¿No? Ahora voy a escribir un salmo como los de Marco Witt, como los de Jesús Adrián Romero. Así de genial me siento el día de hoy. Voy a soplar y la gente se va a caer. Me siento totalmente ungido, me siento power porque tengo confianza en ti. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como creyentes, como seguidores del Señor, atravesamos estas temporadas buenas, ¿no? Como Pedro lo estaba atravesando. Y es interesante, amados, ser conscientes de esto. Y aquí de nuevo vuelvo a poner énfasis en esto. A lo largo de nuestra tarea evangelizadora, vamos a experimentar momentos de alegría, momentos de seguridad y de confianza en Dios. Momentos en donde vamos a estar robustos, ¿no? Como una roca, nadie nos va a mover. Vamos a estar con convicción, con confianza. Vamos a estar ahí en línea, ¿no es cierto? Alineados a la voz del Señor. Y Pedro, ¿no es cierto?, que tuvo un encuentro con el Señor, se estaba sintiendo así. Yo creo que se le infló el pecho, sí. Era un Pedro ya renovado, era un Pedro que escuchaba desde el cielo y se estaba sintiendo ahí confiado. Pero no me van a creer que líneas más adelante, si ustedes siguen leyendo, yo creo que ustedes ya han escuchado esto, en Mateo 16, Jesús empieza a hablar de cómo él debía de morir aquí en la tierra. Jesús empezó a hablar del plan. Chicos, yo me voy a tener que morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando Pedro escucha esto de parte del Señor Jesús, ahí en el versículo 22, Pedro se lleva a Jesús aparte, fíjense, este mismo Pedro, el que estaba escuchando de Dios, y lo reprendió por hablar así, le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Y Jesús se volvió, ¿y qué le dijo? Hemos escuchado, le dice, Pedro, estás hablando como Satanás. Fíjense, o en otra versión le dice, apártate de mí, Satanás, vete, tú ya no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿Se dan cuenta el mismo Pedro que estaba ahí confiado, seguro, que estaba echándole para adelante? Ahora el mismo Jesús, fíjense lo heavy de esto, le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Apártate de mí porque no entiendes, esta versión que acabo de leer dice, porque tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca, ¿no? Y ahora yo creo que nuestro Pedro estaba en una confusión de identidad, ¿no? ¿Quién soy, Señor? ¿Soy el que te oye o soy el que te hace tropezar? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en esta encrucijada en nuestras vidas cristianas? Señor, ¿seré yo el ministro o soy el que te hace tropezar, el que no entiende tus planes y soy de tropiezo? No sé cuántos me están entendiendo con estas preguntas para que podamos reflexionar, queridos, acerca de nuestras vidas cristianas. Y es que también a lo largo de nuestras vidas cristianas vamos a experimentar, escúchame bien, momentos de dudas, tristezas y sufrimientos. También vamos a estar expuestos a momentos donde vamos a dudar, inclusive de quiénes somos. Señor, ¿quién soy? ¿El que te oye o el que te hace tropezar? Y acá puse algo que me encantó, una frase de un viejo predicador que dice él, que la vida en el ministerio cristiano es como una montaña rusa de emociones, ¿no es cierto? A veces estamos arriba, nos sentimos fuertes, en victoria, ¿no es cierto? Y a veces estamos abajo, tristes, enfrentando dudas, tristezas y sufrimientos. Un día estamos bien y al otro día podemos recibir una noticia de que alguien falleció, o de que una relación murió, o de que en el trabajo te despidieron. Y estamos así, en un ciclo, en un alto y en un bajo, y debemos ser conscientes de que esto es una realidad, queridos. Y poder ser consciente de esto
nos va a poder ayudar a poder ponernos de pie más rápidamente en estos momentos complejos. Si el Señor nos cambió el nombre, como a Pedro le dijo, ya no eres Simón, ahora eres piedra, es porque Él tiene planes y propósitos que se van a cumplir en nuestra vida. Amén. Él tiene planes, propósitos y designios que se van a cumplir sí o sí en nuestras vidas. Ya sea que un día nos sintamos bien o otro día andemos desanimados o desconsolados, los planes del Señor se van a cumplir de igual manera. Porque se recuerda lo que estábamos estudiando al principio, la misión evangelizadora, esta nueva identidad, esta nueva misión no se tranza, queridos, no se vende, no está definida por un momento o una circunstancia puntual, sino que el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo, creo yo, es un llamado irrevocable, como dice su palabra. O sea, no se tranza, no se va a caducar la promesa del Señor para tu vida. Yo no sé en qué etapa de tu vida cristiana estés ahorita, si estás en un momento super power o en un momento de mucha tristeza, duda y desconsuelo. Lo que sí te puedo garantizar es que los planes del Señor se van a cumplir sí o sí en tu vida y en tu corazón. Las palabras que Jesús dice no caducan. Las palabras que Jesús dice, las promesas de Él son en el sí y en el amén. Amén. Esa es nuestra esperanza, queridos, que nuestra misión y nuestra tarea no tiene fecha de vencimiento. El llamado y los dones son irrevocables. Y este Pedro estaba ahí, estaba asá, estaba dudativo, estaba como que se portaba bonito y después se desordenaba, pero el Señor ya le había dicho, tú ya no eres Simón, tú de ahora en adelante eres roca, eres Pedro. Por eso después el Señor Jesús, en una conversa, y ya para ir terminando con la reflexión, Jesús en una conversa muy cercana con Pedro le dice, Pedro, escúchame bien, le dice, Satanás me ha pedido permiso a Dios para ponerte pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Escúcheme bien, Dios le estaba dando permiso a Satanás para algo. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Pero yo le he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo, escúchelo bien, esto es interesante, vas a dejarme solo. Este es Jesús hablándole a Pedro, me vas a dejar solo, pero después cambiarás, le dice. Y cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Fíjense qué bonita promesa el Señor le está haciendo a Pedro. Cuando todo eso pase, tú ayudarás a tus compañeros, que se ayuda a los discípulos, a los colegas, a que se mantengan fieles a mí. Y ahí Pedro le responde, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Si tengo que morir, moriré. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pero aquí Jesús le enfatiza a Pedro 3 cosas. Y yo creo que son 3 cosas que nos podemos llevar para nuestra reflexión el día de hoy. Primero, Jesús le está diciendo a Pedro, yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Y este es el primer llamado de atención que yo quisiera hacer el día de hoy. El Señor está velando por nosotros. Le está pidiendo a Dios que nos ayude, que podamos mantenernos firmes, a pesar de las circunstancias, a pesar de las eventualidades de la vida. El Señor está pidiendo siempre por nosotros. En segundo lugar, Jesús le dice, por un tiempo me vas a dejar solo, pero después cambiarás. ¿Y esto a qué responde, queridos? A las temporadas justamente en donde nos comportamos como Pedro también, negando al Señor, viviendo vidas independientes del Señor, con nuestros corazones alejados del Señor, temporadas en donde nos desconectamos y entramos en confusión y ya no sabemos si somos Pedro o si somos Simón, no tenemos idea de quiénes son. Y son temporadas que el Señor le está diciendo, Pedro, por un tiempo me vas a dejar solo, pero después cambiarás. Y en tercer lugar, Jesús termina y dice, cuando eso pase, Pedro, ayudarás
a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y eso a mí me parece maravilloso, porque Jesús le está diciendo, cuando todo eso pase, al final, qué sé yo, de tu ministerio y de tu vida cristiana, vas a ayudar a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y yo creo, queridos, el día de hoy, que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros, esto es lo que yo quiero para tu vida. Que ayudes a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. A pesar de todas tus eventualidades, a pesar de que hay momentos en donde me has dejado solo, te dice el Señor, yo quiero que tú te mantengas firme. Yo quiero que tú ayudes a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Porque ese fue el énfasis que Jesús le dio a Pedro. Tú ahora ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Y tú ya no dependes de ti mismo, ¿no? Ya no dependes de tus fuerzas, ahora dependes de las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Por eso, y ya con esto cierro para que podamos comentar un poquito de repente lo que el Señor ha estado hablándonos, es que en Hechos 2, versículo 14, Pedro, dice acá la palabra del Señor, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. ¿Qué estamos viendo acá, queridos? Y con eso ya voy terminando. En el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ustedes han leído ahí en Hechos, capítulo 2, desciende el Espíritu del Señor. El Señor Jesús ya se había ido. Pedro me imagino que se quedó con la gente en el área, con los conocidos, con los discípulos, y yo creo que Pedro atesoraba las palabras del Señor Jesús en su corazón. Hasta que un día llegó el Espíritu Santo, estaban todos hablando en lengua, salían como llamas, y de repente la Biblia dice en Hechos 2:14, y entonces Pedro se puso de pie. Fíjense qué bonito. El mismo Pedro que anduvo así negando a Jesús, agarrándose con los discípulos y haciendo cosas medias truchas, como le dicen, el mismo Pedro que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, cuando Andrés, su hermano, se lo presenta, y el Señor Jesús le dice, ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Ese mismo Pedro, queridos, se puso de pie y se mandó un mensaje increíble, lleno de la presencia del Señor. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Los planes y las promesas de Jesús se van a cumplir en nuestras vidas, así como lo hizo con Pedro, el Señor lo puede hacer con nosotros el día de hoy. No importa la temporada en la que estemos viviendo, no importa si a veces piensas que eres demasiado inestable en tu fe cristiana, el Señor tiene planes y propósitos para tu vida y para mi vida. Y Él los va a cumplir. A su debido tiempo esos planes se van a completar. Va a llegar el Espíritu Santo a tu vida y te vas a poner de pie como Pedro se puso de pie ese día en el Pentecostés. Así que si este es tu deseo y puedes recibir esta palabra con fe en el Señor, entonces permíteme orar por tu vida, por la vida de todos los que estamos aquí, para que el Señor nos fortalezca, ¿no es cierto?, hasta los días finales, y como Pedro juntos nos podamos poner de pie. Y ese día se convirtieron, ustedes saben, 2.000, 3.000 personas con este discurso de Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Así que esa es mi confianza, queridos, para tu vida y para mi vida. ¿Les parece si oramos un ratito para finalizar? Señor, te damos gracias porque tú has, Señor, trazado planes y propósitos para nuestras vidas que se van a cumplir, Señor. Y tú ahora, Señor, mira nuestros corazones aquí, Señor, en esta reunión, en donde estamos, Señor, viendo, Señor, lo que tú hiciste, Señor, con Pedro. Señor, le diste una nueva identidad, Señor, una nueva misión. Y, Señor, lo sellaste con tu Espíritu Santo, Señor. Lo mismo te pedimos, Señor, el día de hoy para nosotros. Si hay alguno que está dudando, está sufriendo, no está viendo tu promoción, no está viendo tus bendiciones, Señor, afirma, Señor,
sus corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a poder pelear la buena batalla de la fe, Señor, a poder atender al llamado que tú estás haciendo a nuestros corazones. Señor, te alabamos, Señor, y entendemos el día de hoy, Señor, que nuestra fe, que la misión y nuestra identidad no está condicionada, Señor, por las circunstancias del pasado, Señor. Queremos vivir en esta nueva vida, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, y sirviéndote, Señor, hasta el final, Señor, así como Pedro lo hizo también. Bendice a mis hermanos y bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.